Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite nuevamente tener este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios, el libro del profeta Ezequiel. Y hermanos, pues vamos a iniciar en este día 29 de abril de 2021 este estudio. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Señor, en estos momentos te agradecemos porque Tú has cuidado de nosotros, porque, Señor, nos has sostenido, has provisto para todas nuestras necesidades, no nos ha faltado lo suficiente, lo necesario. Y gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos para que a través de este estudio tú edifiques nuestra vida. Tú, Señor, sigas haciendo que nuestra fe sea firme en tus promesas para que, Señor, de esta manera estemos siempre avivados en tu gracia. En tus manos, Señor, nos ponemos en este tiempo de estudio. Toma la vida de cada uno de mis hermanos en sus diferentes lugares donde ellos se encuentran. Tómalos y que tu gracia, Señor, siga derramándose en cada vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos todo humildemente. Amén. Bien, hermanos, antes de pasar al estudio, vamos a cantar el himno Anhelamos, Dios, escuchar tu voz, que está en el himnario Mil Voces para Celebrar y ustedes lo pueden ver en su pantalla. Cantemos. Bien, hermanos, pues vamos a pasar al estudio. Hoy nos corresponde estudiar los capítulos 25 al 28 de este libro de Ezequiel. Y hermanos, ya hemos pedido que ustedes leyeran estos capítulos, que contestaran también este
cuestionario que se les envió en el grupo de WhatsApp. Y hermanos, así es que no vamos a leer el texto, solamente iremos mencionando algunos puntos que aquí se mencionan. Así es que hermanos, pues vamos a iniciar este tiempo de estudio. Y estamos, hermanos, ya en esta segunda parte del libro. Y en esta segunda parte, que corresponde del capítulo 25 al capítulo 32, pues se trata el tema del juicio o el mensaje contra las naciones, ¿sí? Y hermanos, el capítulo 24 que vimos hace 8 días, con lo que se termina esta primera parte del libro, y que también pues es una etapa donde concluye pues un mensaje del profeta Ezequiel. Y hasta este momento pues se había presentado con claridad, se había también ejemplificado. Recuerde que el profeta no solo presenta su mensaje de manera verbal, sino que también lo hace a través de pues representaciones gráficas. Y pues ahí se presentan cuáles son las razones del juicio sobre su pueblo. Es todo lo que estuvimos viendo en la sección anterior. Y de esta manera estaba preparando a los exiliados para que estuvieran pues atentos al desastre también que se avecinaba. Bien, en esta sección se encuentra, como ya decía, esta serie de mensajes hacia las naciones. Y cada uno de los mensajes a las naciones contienen 3 elementos que son como un patrón de una forma judicial. Y en primer lugar se habla de la identificación, también se habla de la presentación del pecado y finalmente la descripción del castigo. Así es que Ezequiel presenta la visión del pueblo de Israel, la cual consideraba que los enemigos del pueblo de Dios también eran enemigos de Dios mismo. Así es que estas naciones que serán juzgadas, que se anuncia este mensaje, participaron con Judá en rebelarse contra Babilonia, y por lo cual pues recibirán su merecido. Estas naciones son Amón, Moab, Edom y Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. Ustedes pueden ver más adelante el mapa correspondiente, y todas estas naciones habían contribuido a la ruina del pueblo de Israel, y pues aplicaría entonces ahora esa justicia divina. Bien, en este capítulo 25 se menciona el mensaje contra las naciones vecinas. Vamos a ver por qué decimos de las naciones vecinas. Cada uno de los mensajes comienza afirmando, como ya lo hemos estado viendo en otras ocasiones, que es palabra de Jehová. Y el versículo 1, el 8, el 12 y el 15. Así es que no se trataban de emociones o de un nacionalismo el profeta, sino de la palabra de Jehová. Los primeros 4 mensajes contra las naciones, es decir, Amón, Moab, Edom y Filistea, estas tienen una relación muy cercana, tienen hasta lazos de sangre. Esto es el caso de Amón, Moab y Edom, que ustedes pueden ver ahí en su mapa que tienen en su pantalla. Estas 3 naciones tienen un parentesco sanguíneo. Y en cuanto a Filistea, pues se habla de que compartían el mismo territorio por mucho tiempo. Así es que la cercanía de estos pueblos con Judá debió de haberlos llevado a tener una actitud diferente cuando Judá cayó en manos de los babilonios. Recuerden, en el año 585 a.C. sucede esto. Y aquí, hermanos, un dato interesante, ustedes lo pueden ver ahí en el mapa, por eso decíamos que son naciones vecinas. Ustedes pueden ver que está rodeada Judá de estas naciones.
y pues por eso se habla de las naciones vecinas. Así es que vamos primeramente al mensaje contra Amón, que está en los versículos del 1 al 7 de este capítulo. Y pues primeramente identificar a los destinatarios. Ustedes pueden ver ahí qué versículos corresponde. Y la primera nación, esta que hemos mencionado ya, de Amón, pues se llama así en el texto los hijos de Amón. Los amonitas eran descendientes de Ben-Amín, hijo de que tuvo el hijo que tuvo Lot, es Ben-Amín, que era también sobrino de Abraham, con su hija menor, es decir, tenían una relación de sangre directa con los israelitas. Ustedes pueden ver ahí en Génesis este versículo que está ahí también indicado. Bueno, a pesar del parentesco que se tenía con esos amonitas, pues las relaciones no siempre fueron las mejores. Los hijos de Amón fueron muy hostiles al pueblo de Israel durante su peregrinaje en busca de la tierra prometida. Esto lo menciona Deuteronomio capítulo 23. Y también más adelante pues tuvieron conflictos, pelearon con el pueblo de Israel. Esto se menciona ahí en el libro de Jueces. Ustedes pueden ver ahí los versículos que están indicados. En cuanto a la descripción del pecado, este capítulo, estos versículos 3 al 6, en cuanto a las razones por las cuales los amonitas son condenados, tienen que ver con la frase «ea bien», ¿sí?, la cual es una expresión de alegría por la desgracia del enemigo, ¿sí? Esta gente se alegraba, en primer lugar, aquí el texto ahí lo menciona, esta sección, por la profanación del santuario. En segundo lugar, por el asolamiento contra la tierra de Israel. En tercer lugar, se alegraban cuando iban en cautiverio. El versículo 6 contiene 3 frases que amplían esta burla. Una de ellas es, batiste con tu mano, es más o menos aplaudir, y golpeaste con tu pie, también dice ahí, como una forma de baile, de danza, porque se alegraban. Y dice, y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio. Podríamos traducir también como aplaudieron, saltaron de alegría y maliciosamente se rieron de Israel, ¿sí? Así es que, en tercer lugar, la presentación del castigo o juicio. En cuanto al castigo, estos versículos señalan 3 castigos contra los hijos de Amón. El primero está señalado por el verbo entregar. Dios los entregará, dice ahí el versículo 4, por heredad a los orientales. El castigo es que serán tomados cautivos, el mismo hecho del que se habían alegrado cuando cayeron el pueblo de Judá. El segundo es que su capital, Raba, será destruida, y lo menciona en el versículo 5. Y finalmente en el versículo 7 termina diciendo que entregará a las naciones, y como consecuencia de esto serían cortados y destruidos, es decir, después de la destrucción a manos de los babilonios no existirían más como nación. En segundo lugar, el mensaje a esta nación de Moab. Y primeramente entonces vemos la identificación del destinatario. Los moabitas, de la misma manera que los amonitas, tenían una relación de parentesco con el pueblo de Israel a través de Lot, pues surgieron de la relación de con su hija mayor. Ahí en Génesis 19:37 lo menciona. En los distintos periodos históricos de Israel, es decir, durante el periodo, la etapa de los jueces y la monarquía, pues tuvieron conflictos con los moabitas y siempre pues estuvo una relación conflictiva, ¿sí? En cuanto a la descripción del pecado, el siguiente punto, el inciso B, se puede resumir en una frase. Dice ahí,
por cuanto Moab y Seir han dicho, he aquí, la casa de Judá es como las demás naciones. Esta expresión tiene el sentido de una burla. Es algo así como, al fin y al cabo, son como los demás. Al fin y al cabo, su Dios tiene las mismas fuerzas que otros dioses. Así es que esto era una burla donde estaban menospreciando a Dios. El inciso C, ustedes pueden ver ahí, pues es en cuanto a la presentación del castigo o juicio, ¿sí? Está presentado por 3 afirmaciones que tienen a Dios como sujeto de este juicio. La primera se encuentra en el comienzo del versículo 9, dice ahí, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades. Y esto tiene que ver con la apertura de las puertas de una ciudad para ser conquistada. Y la segunda se encuentra en el versículo 10, dice ahí, la entregaré por heredad junto con los hijos de Amón a los hijos del oriente. En esta se une en el castigo a los amonitas y termina esta segunda acción de Dios con la frase para que no haya más memoria, es decir, para que desaparezca totalmente esta nación. El otro mensaje es a la nación de Edom, ¿sí? Este tercer mensaje contra las naciones, pues se refiere o está dirigido a Edom. El profeta va a volver a hablar sobre esta nación en el capítulo 35. Así es que primeramente la identificación del destinatario, el inciso A, y debemos tener presente que los edomitas eran descendientes de Esaú, que también es llamado Edom, ahí en Génesis 25:30, el hermano mellizo del patriarca Jacob o Israel. En este sentido, los pueblos de Edom e Israel eran propiamente hermanos. Sin embargo, desde los mismos orígenes habían existido esta conflictividad, esta hostilidad entre ambos pueblos. El inciso B, la descripción del pecado. En cuanto al pecado de los edomitas, en este pasaje está expresado con la repetición del término venganza. Por lo cual aquí la idea es de este rencor que se va incrementando a través de la historia, a través del tiempo, ¿sí? El inciso C, que es en cuanto al castigo, y cuando se presenta el castigo de Dios a esta nación, el profeta hace varias expresiones y una de ellas es extenderé mi mano contra Edom. Esto muestra que lo que va a ocurrir viene de la mano de Dios. Ya hemos estado hablando sobre la mano de Dios, es decir, es una acción directa de Dios. La segunda dice, cortaré a los hombres y las bestias. Es de notar que los que están involucrados en este exterminio serán hombres y animales. Y bueno, aquí surge la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué también las bestias serán destruidas? ¿Qué culpa tienen ellas? Y bueno, debemos considerar que el énfasis está en una completa destrucción de todo lo que se ha desvirtuado, y no es una destrucción sin ton ni son, sino es nuevamente establecer un orden, porque todo se ha desvirtuado. La tercera acción, se dice ahí el texto, asolaré desde Teemán hasta Deván. De la misma manera que involucra a todos los seres vivos, está incorporar el castigo a todos los lugares. Hasta todos los lugares ha alcanzado esta distorsión que ha provocado la maldad. Así es que ellos, este pueblo, había actuado vengativamente contra Dios, contra su pueblo. Ahora pues recibirán la venganza de Dios mismo. En cuarto lugar es el mensaje a Filistea, ¿sí? Ya hemos dicho, estas tres naciones mencionadas anteriormente están relacionadas con Israel por lazos de sangre. Sin embargo, pues los filisteos no tenían esta relación, como ya lo hemos dicho, ellos simplemente habitaban el mismo territorio y eran enemigos históricos, muy arraigada esta enemistad. Aquí entonces el inciso A,
y vamos a ver la identificación del destinatario. Bueno, de acuerdo con el profeta Amós, ahí en el capítulo 9, versículo 7 de Amós, los filisteos llegaron a Canaán de Cator, generalmente identificada con la isla de Creta. Posiblemente radicaron en la parte sur de Canaán, más o menos al mismo tiempo que los israelitas. Y bueno, como ya decía, fueron archirrivales del pueblo de Israel, y recordamos que bajo el liderazgo del rey David, pues estos fueron vencidos, los filisteos fueron vencidos, aunque continuaron los problemas a lo largo de la historia del pueblo de Israel. En cuanto al inciso B, al presentar el pecado de los filisteos, se pueden mencionar tres frases. En primer lugar, se menciona cuando se vengaron con despecho. En este sentido, el mensaje es muy semejante a lo que se dijo de Edom. La palabra venganza aquí ocupa un lugar especial, se repite 3 veces. Y la segunda frase, despecho de ánimo, que tiene el sentido de menosprecio. Y la tercera frase dice destruyendo por antiguas enemistades, ¿sí? En el inciso C, sobre el juicio, se menciona mediante la frase cortaré los cereteos, lo cual indicaba la eliminación de lo mejor de su ejército. La segunda frase, destruiré el resto que queda en la costa del mar. Del mismo modo, Dios destruiría lo que quedaba de estos habitantes en la costa del mar, es decir, en su propio terreno, que siempre estuvo fuera del control del pueblo de Israel. Así es que en estos primeros 4 mensajes encontramos que Dios condena claramente a los que se oponen a su pueblo. Y el propósito de estas profecías era dar aliento a su pueblo, a los exiliados en específico. Y bueno, también a nosotros, hermanos. Estemos seguros que Dios siempre defenderá a su pueblo. Estos textos pues nos muestran que Dios tiene dominio y ejerce soberanía sobre todos los pueblos. Bien, hermanos, pasamos ahora a este mensaje contra Tiro y Sidón, que contempla del capítulo 26 al 28. Y estos lugares, ustedes pueden ver este mapa, lo que está marcado en rojo es donde estaban estas ciudades de Tiro y Sidón, que algunos comentaristas mencionan que tal vez se refiere a una sola ciudad. Y si bien aquí vemos una diferencia con los otros mensajes que se han dado en cuanto a la extensión, pero sobre todo la diferencia se encuentra en que aquí se utiliza un lenguaje altamente simbólico. Bien, vamos ahora a ver en específico el mensaje que se da contra esta ciudad de Tiro, esta nación de Tiro. Primeramente, entonces, vemos el inciso A sobre el destino de Tiro, ¿sí? Y la palabra hebrea que se traduce por Tiro se puede, se traduce también como roca o pedernal. Posiblemente el nombre le fue puesto dado que esta fue una nación, una ciudad que se edifica en una isla rocosa, y al mismo tiempo el nombre pudo dar a entender esta seguridad que tenía esta ciudad al encontrarse en una roca. Pasamos ahora a la descripción del pecado de Tiro, ¿sí? Tiro, al igual que Amón, se alegraba por la desgracia de Jerusalén, y así lo refleja la expresión yo seré llena y ella será desierta. Tiro consideraba a Jerusalén como una ciudad o como una nación rival comercial en cuanto al comercio, por lo que la destrucción de Jerusalén le permitía tener mayor ganancia, y por eso dice estaré llena. También vamos a pasar ahora a este punto sobre la descripción del castigo.
Y se presentan una serie de expresiones en cuanto al castigo. Dice, haré subir contra ti muchas naciones. También dice que demolerán los muros de Tiro y destruirán sus torres. En tercer lugar, habla también de que barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. Y en el versículo 4, la segunda parte. Y aquí se muestra la magnitud de la destrucción. En cuarto lugar, se dice que se convertirá en tendedero de redes. Y esto, recordemos que Tiro pues era una isla y que ahora se volvería como una parada donde los barcos pesqueros pues repararían sus redes. Por eso se habla de que sería un tendedero de redes. En quinto lugar, se dice que será saqueada por las naciones. Y aquí el profeta presenta una ironía. Ellos habían pensado enriquecerse a costa de la desgracia de Jerusalén. Ahora ellos serían motivo por los cuales otros se beneficiarían. Y termina la descripción del castigo en el versículo 6 con la frase: y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada. Así es que, hermanos, las naciones que usan a otras en beneficio propio, que se aprovechan, pues no deben de alegrarse de alguna ganancia a costa del sufrimiento de otros, porque Dios sin duda no quedará impasible. Dios va a actuar por esa injusticia. Pasamos ahora a este inciso donde se habla como se presenta a Nabucodonosor el instrumento del castigo divino. El versículo 7 comienza con la afirmación de que es Dios mismo el que traerá a Nabucodonosor, este rey de Babilonia. Y aquí cabe preguntarnos cuáles son algunos de los medios por los cuales Dios actualmente se sirve para llevar a cabo su juicio. Reflexionemos en esta pregunta. También el inciso C nos presenta la lamentación de los príncipes del mar. Y esta sección contiene una serie de expresiones de dolor, principalmente de los que se beneficiaban del comercio fenicio. Y pues en el versículo 16 muestra que los principales afectados serán los príncipes del mar. Esta frase parece señalar a los jefes de ciudades costeras. Así que ante la caída de esta ciudad de Tiro y de la cual se habían beneficiado, pues tenían que detenerse, suspender sus tareas gubernamentales y pensar en cómo seguirían adelante, pues habían perdido este gran beneficio. Pero al mismo tiempo también les debía de haber llevado a considerar que si esta era una ciudad segura y había caído, deberían preguntarse que también a ellos les podría pasar lo mismo. En inciso D, sobre el instrumento de castigo, ya hablamos de un instrumento de castigo que es Nabucodonosor. Ahora se presenta otro instrumento, el cual se presenta con un lenguaje pues muy simbólico. Ahí el versículo 19 se menciona: haré subir sobre ti el abismo. Recordemos que en la Biblia el abismo se usa como un instrumento de Dios para ejecutar sus juicios. Ahora pasamos a este otro punto, el inciso E, lamentación sobre Tiro. En el capítulo 27, la imagen que se usa es la de un navío, de un barco mercante que es muy grande, ¿sí? Y se habla de la princesa de los mares, ahí en estos versículos indicados. Al final del versículo 3, la frase: Tiro, tú has dicho, soy de perfecta hermosura. Y esto expresa el tema del orgullo de esta ciudad, la soberbia de esta ciudad. La belleza de Tiro era como un barco que era único, y así lo menciona estos versículos del 4 al 11, y que su hermosura pues era porque se había construido con los mejores materiales de construcción, los versículos del 5 al 7. También era hermosa, se había completado su hermosura porque tenía, dice ahí el versículo 8, los remeros
y los mejores pilotos, los mejores remeros y los mejores pilotos. Una vez que se ha presentado el navío, el profeta se dirige ahora al personal que iba a manejar ese barco. Así es que aquí se trataba de habitantes de Fenicia, que eran los más expertos, los más conocedores sobre el manejo de estas naves. También en el versículo 9 se habla de que tenía los mejores artesanos para su mantenimiento, por eso era hermosa, por eso se consideraba hermosa. También en el versículo 10 y 11 habla de que tenía los mejores soldados de custodia, que por eso también se habla de una gran hermosura. En aquel momento, en aquellos tiempos, se necesitaba una protección para guardarse de los piratas o de algún otro imperio que quisiera apropiarse de su mercancía. Por esta razón se habla de que tenía un ejército asombroso. Si es que la figura del barco sirve muy bien al propósito de mostrar la grandeza de una nación que había hecho comercio marítimo y además esto muestra que había desarrollado una tarea de comercio muy importante y por eso se le llama como la reina de los mares. Así es que el profeta estaba presentando el trasfondo para que de esta manera fuera más impactante la comunicación de su caída. El siguiente punto sobre las relaciones comerciales de Tiro, en esta sección, pues el propósito es mostrar los alcances del comercio de esta nación. Y en primer lugar lo hace mencionando el tipo de comercio que realizaba. También, en segundo lugar, sobre las ciudades, las naciones con las que comerciaba. Y finalmente, también las mercancías que negociaba. Así es que los alcances del comercio de esta nación de Tiro pues eran muy extensos. Muchas de las naciones que comerciaban existen hasta el día de hoy. Por ejemplo, Grecia, Damasco, la tierra de Israel. Otras siguen existiendo, aunque no con el mismo nombre. Y tenemos también presente que Tiro, como poder comercial del Mediterráneo, pues ha desaparecido. Esto quiere decir que a pesar de toda su grandeza en cuanto al comercio que tenía, al estar opuesta a las normas de Dios, pues no tuvo futuro. Y así sucederá con un pueblo, con una nación, con un grupo. Si está opuesto al propósito de Dios, no tendrá futuro. Bien, ahora pasamos al destino fatal de Tiro. Primeramente vamos a ver la magnitud de la pérdida. Estos versículos mencionan tres elementos que definen la magnitud de la pérdida. El primero se encuentra en relación entre la frase te multiplicaste en gran manera, ahí el versículo 25, y la otra frase que se encuentra en el versículo 27, que caerán en medio de los mares. La palabra multiplicaste se traduce también como opulenta, que se relaciona con algo grandioso. Si se la relacionaba con la caída, se puede notar la sutileza del profeta. Fue justamente su peso lo que hizo que ella cayera tan estrepitosamente. Así es que, hermanos, engrandecerse a uno mismo es el primer paso para el hundimiento. En segundo lugar, el texto ya hemos mencionado que tenía un personal el mejor en sus habilidades, el que sabía conducir. Sin embargo, nada de esto pues pudo evitar que el viento solano, que dice ahí el versículo 26, pues lo hundiera. Y aquí tenemos una lección muy importante. Ni porque tengamos las mayores habilidades humanas, las capacidades humanas, ni porque tengamos o hagamos el mayor esfuerzo, como se pensaba de estos remeros que eran expertos, no se puede hacer nada contra el accionar de Dios. Finalmente, nada del gran navío con el que se presentaba la ciudad sobrevivía, ni los babilonios, ni la gran mercancía que tenía.
El otro punto tiene que ver con la impresión causada por la pérdida. Esta parte presenta una lista de señales de dolor ante el naufragio del barco. Algunas son más evidentes, como por ejemplo echaron polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en las cenizas, el versículo 30, mientras otras son internas, como son esta frase de amargura del alma y el versículo 31. Si se lee cuidadosamente el texto, se puede notar que se repiten varias veces esta expresión, por ti o sobre ti. Esto quiere decir que nunca pensaron justamente que a ellos les podría ocurrir esta destrucción. Si es que ningún imperio o un poder humano podía ni puede resistir al poder de Dios. El siguiente punto, la actitud hacia la pérdida. El lamento comienza con una pregunta retórica. ¿Quién como Tiro? Dice. La respuesta natural a la misma pues era nadie. Lo que se trataba aquí de demostrar que esta ciudad era sin igual. Y esto parecía una evocación nostálgica del comercio y de los beneficios que todos tenían por el mismo. De la misma manera, sobre el grandioso pasado, el autor ahora pasa sobre el triste presente, el versículo 34. Los versículos 35 y 36 contiene el terror que causó a los moradores de las costas y los reyes esta situación. El versículo 36 contiene una expresión que puede interpretarse como una burla. Dice, los pueblos silbarán contra ti. Posiblemente se debe ver las distintas reacciones como un proceso en tiempos de desarrollo y riqueza. Muchos acompañaron a Tiro, luego de su destrucción que causó asombro, para luego terminar en siendo objeto de burla. El siguiente punto es este mensaje contra los líderes de Tiro, ¿sí? Y aquí en esta sección encontramos a quién va dirigido este mensaje y se habla de la expresión, dice, di al príncipe de Tiro. Y esto indica que este texto se dirige a los líderes. ¿Cuál era la naturaleza del pecado de estos líderes? Bueno, al presentar el pecado de Tiro, el autor lo hace a través de una frase, tu corazón se enalteció. El texto contiene 3 expresiones que muestran de manera concreta la actitud de liderazgo de Tiro. En primer lugar, hablan de yo soy un Dios. En segundo lugar, en el trono de Dios estoy sentado. Es decir, se enorgullecían, se enaltecían por esa autoridad que habían logrado. En tercer lugar, reclamaban para sí una sabiduría divina. En síntesis, el pecado en estos versículos se le achaca a los líderes de Tiro. El pecado es este sentido de superioridad que en base al dominio y a los logros que habían alcanzado se sentían muy superiores. Hermanos, buscar crecer o hacer grandes logros no tiene nada de malo, pero cuando no nos damos cuenta o no reconocemos que todo es parte de Dios, que es Dios quien lo provee, pues ahí estamos cometiendo ese pecado como le sucedió a estas personas de Tiro, a estos líderes de Tiro. En tercer lugar, el juicio sobre el mismo, sobre Tiro. Ahí estos versículos están indicados. La primera tiene que ver con la frase, pusiste tu corazón como corazón de Dios. Es decir, se ponían a la altura de Dios. Fue su propia arrogancia en la que reclamaban para sí capacidades divinas que los llevó a su propia perdición. En síntesis, el castigo se encuentra ahí en el versículo 9, que dice, eres hombre. Dios colocaría a ese pueblo a nivel de los demás, por lo que estaba expuesto a las mismas circunstancias que los otros pueblos. El inciso H, lamentación sobre el rey de Tiro. Algunos comentaristas piensan que Ezequiel adoptó esta lamentación de una narración popular que había en Tiro y en otros lugares cercanos, sobre un rey que moraba en un huerto donde su Dios
le daba todo este esplendor y pureza, pero que se inclinó hacia el orgullo y pecó, siendo destituido de ahí. Algunos comentaristas han encontrado alguna relación con Génesis, ahí al principio, cuando se habla sobre la caída de Adán y Eva. Sin embargo, la diferencia es que aquí este relato, esta lamentación, pone de relieve la grandeza y la riqueza de este príncipe. Pues aquí estamos frente a un texto que se le han aplicado diferentes, o se ha relacionado con diferentes entes. Uno de ellos es también la caída de Lucifer. Y bueno, pues todas estas posturas, pues debemos de tener cuidado y descubrir lo que Dios nos transmite a través de este pasaje. Pasamos ahora al mensaje contra Sidón. Primeramente, como lo hemos estado haciendo, la identificación del destinatario, ahí en el versículo 20 de este capítulo 28. Y aquí podemos decir que existía una relación entre Sidón y el pueblo de Israel, que estaba presentada en el matrimonio entre Acab, hijo de Omri, rey de Israel, y Jezabel, la princesa sidonita. Ahí se menciona en Primera de Reyes, el capítulo 16. Y fue por influencia de esta mujer que Acab pues cayó en la idolatría. El punto B se habla sobre la descripción del pecado. No se menciona en este texto ningún pecado en sí, por lo que se piensa que, como ya decía hace un momento, ambas, Tiro y Sidón, pues eran consideradas como una sola. Y como consecuencia se podría aplicar lo que se dijo de Tiro a esta misma ciudad, a este mismo pueblo. Es posible que el recuerdo de los pecados de Jezabel fuera considerado para este pueblo algo así como un símbolo de lo que se opone a Dios. De esta manera, Sidón era una alusión a la oposición a Dios. Y el inciso C, pues, donde se presenta el castigo llega por medio de pestilencia, sangre y espada. Estos tres agentes ya los hemos mencionado ahí en el capítulo 6. Aquí está un fuerte énfasis que tiene que ver con que Dios es quien causa esto. De la misma manera que no se dan las explícitas razones, tampoco se mencionan los ejecutores humanos. Esto podría pues aplicarse a cualquier nación que se opone a los propósitos de Dios, un grupo o persona que se oponga a Dios. La principal enseñanza de este pasaje es: Dios no dejará a sus enemigos sin castigo. Actuará, no sabemos por qué medio ni cuándo, pero de seguro lo hará, y eso nos lleva a tener esa confianza también. Por último, la restauración de Israel. Los últimos versículos de este capítulo 28 pues contienen una palabra de esperanza a un pueblo que pues solo había recibido palabras de juicio y de condena. El anuncio de la destrucción de los enemigos de Israel pues era una esperanza, un bálsamo, diríamos, para sus oídos adoloridos en medio del exilio. Esto les recordaba y les afirmaba que Dios castigaba a los que se oponían a su pueblo, y así también nos lo recuerda a nosotros. Dios castigará a aquellos que se oponen a su pueblo, a sus hijos, y que por tanto pues deberemos estar siempre confiados en Él. Los versículos 25 y 26 presentan dos acciones que reflejan esto y que están dirigidos específicamente a los exiliados. Se habla de que volverían a esa tierra que se les había anunciado, prometido, y la reunión de este pueblo pues implicaba la construcción nuevamente de la nación. Dios es quien lo haría. Él sería el quien los llevaría nuevamente, así como lo hizo anteriormente. La segunda acción se encuentra ahí en el versículo 26 y se puede sintetizar con estas frases que se mencionan: habitarán en ella seguros. En lugar de la angustia, como dice ahí, espinas y aguijón, el versículo 24,
ellos ahora podrían vivir tranquilos, confiados en que Dios los guardaría. También se habla de que podrían ahora edificar y plantar, que mostraba entonces que podían estar creciendo, progresando y disfrutar de esos frutos de su trabajo. Hermanos, la seguridad y la confianza es algo que está basado en Dios, tiene sus raíces en Dios y no está en nuestras propias fuerzas, en nuestras capacidades, sino en la acción de Dios. Y así también termina este texto diciendo que yo soy Jehová. Y esto quiere decir que Dios lo cumplirá así. Así es que, hermanos, tengamos esa seguridad. Ya el siguiente jueves estaremos concluyendo con el mensaje a la nación de Egipto, donde seguiremos viendo esto tan importante, que Dios será quien nos guardará, quien nos defenderá y castigará a todos aquellos que se oponen a los propósitos de Dios para su pueblo. Vamos a tener una oración para terminar. Señor, gracias te damos porque en esta hora nos has dado este tiempo, esta oportunidad para que reflexionemos en tu palabra, Señor, que sigamos confiados que tú nos guardas, Señor, y que, Señor, tú tienes todo el dominio sobre todas las cosas y que, Señor, tú siempre estarás sosteniendo a tu pueblo en medio de cualquier situación. A tus hijos, Señor, tú los defenderás. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas y vamos a decir esta oración que está escrita ahí. Ustedes lo pueden ver en su pantalla. Juntos, hermanos, es bueno estar aquí en el rebaño de nuestro Señor Jesucristo, donde su gracia salvadora, donde abunda su gracia salvadora. Aquí Él restaura nuestras almas y nos conduce por los caminos de vida eterna. En su nombre hemos sido perdonados, renovando nuestras vidas. Por eso glorificamos a Dios por medio de nuestras ofrendas. Cantemos este himno y de esta manera también recojamos nuestras ofrendas. Por tu bondad, mi buen Señor, salud y bien hallé. La ofrenda que hoy traigo a tu altar, recíbela, Señor. Me diste paz y por tu amor me diste libertad. La ofrenda que hoy traigo a tu altar, recíbela, Señor. Hagamos ahora, hermanos, la consagración de estas ofrendas. Juntos lo hacemos. Jesús es el buen pastor que cuida de nosotros, proporcionándonos todo lo que necesitamos en abundancia. Él nos llama a amarnos unos a otros en la verdad y en acción. Que nuestras ofrendas reflejen nuestra confianza en el cuidado del buen pastor. Amén. Vamos a cantar este himno, Jesús, mi buen pastor. Jehová mi pastor, perdón, y ustedes lo pueden ver en su pantalla. Si no lo puede ver, busque en el número 40 de nuestros himnarios y lo vamos a cantar, hermanos. Cantemos. Nada me faltará. El Señor es mi pastor,
pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido. Y Señor, ahora queda con cada uno de nosotros que tu palabra, que lo que hemos escuchado, Señor, lo sigamos meditando y sobre todo lo sigamos aplicando en nuestra vida. Por Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Dios les bendiga, hermanos.